Sí, Félix. Nick, perdone que le esté preguntando tanto, pero es que No te mire, de preocupes, verdad que me surgen varias dudas. no te preocupes. En Mira, el, para eso es esto, para preguntar. El que no pregunta, dos cosas, o porque entendió todo muy bien o porque no entendió nada. Entonces, es bueno que preguntemos. Decime. Gracias, Nick. En el GT69, en el último párrafo, establece el fideicomitante podrá designarse a sí mismo como fideicomisario. Es decir, que, por ejemplo, si yo tengo un inmueble y lo que usted decía, mi hijo es mal administrador, pero Ujú. yo puedo hacer ese contrato para que el mismo banco administre mis propios bienes y yo beneficiarme de ello. Ajá, también, por ejemplo, si yo vengo y digo, bueno, yo no quiero estresarme. Yo tengo, por ejemplo, supongamos, yo soy dueño de un comercial en Shela, no quiero estresarme porque el tema de andar cobrando a los inquilinos, que hacer contratos, que aquí se me complica la situación, entonces mejor hagamos algo. Vamos a establecer que un banco sea el que administre. Obviamente recordemos de que ese tema de administración, o sea, el beneficio de tener, de yo desligarme de eso, ¿dónde voy a tener yo algún tipo no perjuicio, pero de disminución como tal? Va a ser de que obviamente el banco va a tener su ganancia en cuanto a esa administración. Si yo lo administro, obviamente a mí me va a quedar más porcentaje íntegro, pero si yo lo que quiero es, bueno, yo ya no estoy en edad de complicarme, yo ahorita lo que quiero es relajarme, solo que me caiga mi dinero, irme de viaje, no importa aunque le pierda el 10, 15, 20%, como digo, son porcentajes supuestos que estoy indicando, es solamente con objetivo práctico y para que ustedes logren comprenderlo, pero si yo digo, bueno, quiero esto, entonces al final, obviamente yo establezco el fideicomiso con el banco y yo puedo recibir los frutos o los beneficios de esto como tal. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Le digo, señor banco, administre mi comercial, ahí me pasa mi dinero y a este número de cuenta, y el banco dice, bueno, yo acepto, hagámoslo. ¿Estamos? Entonces, al final, ¿quién va a ser el beneficiario? El mismo, porque él va a recibir ese dinero. Lo único que se va a evitar él es el tema de complicarse en cuanto a la administración y todo eso, pero eso va a tener un costo. ¿Estamos? Ya, Nick, perdone. Y en un caso práctico, por ejemplo, una persona puede tener esta figura jurídica y como estos son bienes inembargables en un proceso de divorcio, una cosa así, no podría entrarse en liquidación de patrimonio de matrimonio, en este caso un contrato de fideicomiso. Todo va a depender varios. Primero, si fue antes del matrimonio, sí. Lo único que puede ser objeto de que te vayan a querer embargar van a ser los frutos del fideicomiso. Por ejemplo, si a mí me están depositando 20,000 quetzales mensuales de ese fideicomiso, ahí sí va a tener derecho dependiendo cuál sea el régimen económico con el que yo me haya, con el que yo haya, ¿cómo se llama? Me haya casado. Pero de igual forma, supongamos que fueran gananciales, obviamente los frutos sí. A los bienes que están dentro del fideicomiso como tal, no se puede. Excelente, Nick, gracias. ¿De acuerdo? Gerson. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañero. Fíjate que yo tengo una duda con relación en el artículo 787, Ujú. numeral 7, donde dice, sí, donde dice por el transcurso del plazo máximo de 25 años, a menos que el fideicomisario sea incapaz, enfermo, incurable o institución de asistencia social. Ujú. Mi consulta aquí es si usted nos pusiera en un caso práctico el fideicomiso para un menor de edad incapaz, por decirlo, o una persona mayor incapaz, puede ser mayor a 30 años. Esa es una. Sí. Y la otra, Ajá. y porque me causaba duda con el 790, donde me decía que el plazo máximo solo era 25, perdón. Va. Leamos ambos. Primero leamos el 790 y después ya nos vamos al 787, numeral 7, que en clase me recuerdo que logramos establecer algo ahí, pero igual démosle un repasito a esto. El 790 establece, si quieren yo lo leo con fin de que avancemos. Dice, los fideicomisos constituidos en un plazo mayor de 25 años serán válidos, pero su plazo se entenderá reducido al máximo legal.
Después dice, cuando se designe fideicomisario a una entidad estatal o una institución de asistencia social, cultural, científica o artística con fines no lucrativos o a un incapaz o a un enfermo incurable, el plazo del fideicomiso podrá ser indefinido. Entonces, si yo te pusiera el ejemplo, este es el primero, el 790. Aquí dice que los fideicomisos constituidos por un plazo mayor de 25 años serán válidos, pero su plazo se entenderá reducido al máximo legal. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo vengo y constituyo un fideicomiso por 30 años, no va a ser nulo, porque el artículo 787, numeral 7, me dice que por el transcurso del plazo máximo de 25 años. Eso es uno. Y dos, aquí establece que serán válidos, pero su plazo se entenderá reducido al máximo legal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo constituyo un fideicomiso, el plazo máximo legal va a ser 25 años. ¿Cuáles son las excepciones? Unas te las establece el artículo 877 en numeral séptimo y otras te las establece el 790 segundo párrafo. 790 segundo párrafo dice, cuando se designe fideicomisario a una entidad estatal, una institución de asistencia social, cultural, científica, artística, con fines no lucrativos, aquí establece que deben de ser fines no lucrativos o a un incapaz o un enfermo incurable, el plazo del fideicomiso podrá ser indefinido. Si yo te pongo un caso concreto de que te indico de que a una persona que es incapaz se realizó un fideicomiso con un plazo de 27 años, primero te puedo preguntar que si ese fideicomiso va a surtir efectos legales, entonces me respondes sí o no. La respuesta aquí está sencilla porque si es un menor, sí, ahí no hay trampa. Ahora si yo vengo y te indico de que se constituyó un fideicomiso de Juan para Pedro que tiene 21 años, no establezco ninguna característica de que es incapaz, de que es enfermo, de que tiene algún tipo de, o que va a ser para una entidad estatal, sino que solo pongo que es de Juan para Pedro y te digo que el fideicomiso se realizó con un plazo o en el fideicomiso se establece que el plazo va a ser de 28 años, te puedo hacer la siguiente pregunta. Primera pregunta ¿es válido este fideicomiso a pesar de que no cumple con el artículo 787, numeral séptimo? ¿Cuál sería tu respuesta? Que sí es válido. Va. ¿Fundamento legal? El 790, solo que me lo va a reducir a 25 años. Excelente. Ahora te digo, pasando el plazo de 25 años, ¿puede seguir funcionando este fideicomiso o puede seguir o van a seguir surtiendo efectos las obligaciones y derechos de este fideicomiso? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Que no, Lick? Que no, porque aquí dice que pero su plazo se entenderá reducido al máximo legal, o sea, el plazo va a ser solamente de 25 años. Entonces, ahora si yo te pongo, te modifico eso y que es algo de asistencia social y te digo que tiene 30 años, la primera respuesta sería sí y la segunda respuesta sería sí, de conformidad con el artículo 790. ¿Estamos? ¿Sí quedó claro eso? Sí, Lick, gracias. Va, excelente. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Excelente, qué bueno que hoy tengan dudas porque así se va nutriendo un poco más la clase y ahí sí me voy dando cuenta que realmente sí han estudiado porque los que estudian son los que tienen dudas. Va. Entonces vamos a continuar rápido. Fideicomiso de inversión. Este fideicomiso se da cuando el fideicomitente transfiere bienes destinados a ser invertidos en ejecución del fideicomiso. Por lo general, en estos casos, se conoce como préstamos, o sea, se van a conceder préstamos con los bienes del fideicomitente. ¿Cómo podría ser un fideicomiso de inversión? Por ejemplo, yo quiero de que se invierta el dinero en cierta cosa. Supongamos hay una entidad que se encarga del tema de criptomonedas. Entonces, yo puedo venir y decir, bueno, yo voy a invertir, pero yo no voy a venir, o sea, yo voy a invertir, pero yo no sé nada de criptomonedas. Entonces, yo voy a invertir mi dinero en alguien que sabe de este tema de criptomonedas. Entonces, supongamos de que el Banco Industrial sabe sobre este tema, entonces ellos van a invertir en Bitcoin, van a invertir en otras cosas, en ciertas cosas de bolsa. Yo desconozco totalmente sobre el tema, pero
El banco dice, bueno, nosotros le damos cierta cantidad de rendimiento o cierta cantidad de retorno anual por lo que usted invierte. Entonces yo digo, no, yo quiero invertir en criptomonedas porque es el futuro. Le doy a esta entidad financiera para que invierta en criptomonedas. Obviamente aquí es diferente al tema de fideicomiso de administración. ¿Por qué? Porque aquí ellos sí van a poder invertir el dinero. Lo que yo les estoy dando, ellos lo van a poner en juego. ¿En qué cosa? Pues supongamos invierten en Bitcoin y el Bitcoin sube. Obviamente yo voy a tener ahí mis rendimientos sobre lo que suba el Bitcoin. Pero si el Bitcoin viene para abajo, obviamente ya perdí mi dinero. Entonces, obviamente, este es otro tipo de fideicomiso. No vamos a entrar mucho en detalle de este. ¿Cuáles pueden venir en el parcial? Dos. Administración y de garantía. Pero no porque vengan solo estos dos, ustedes no deben de saber qué es el fideicomiso de inversión. Casos prácticos voy a poner de dos. De administración y de garantía. De inversión como tal, no nos hagamos bolas. ¿Estamos? Nick, perdone, pero en el artículo 784 establece las inversiones relacionadas a que el fideicomitante, bueno, se lo va a leer lo que dice el artículo, salvo autorización expresa, en contrario dada por el fideicomitante, el documento constitutivo, el fiduciario únicamente podrá hacer inversiones en bonos y títulos de crédito de recomendación solidez emitidos o garantizados por el Estado, las entidades públicas, las instituciones financieras, los bancos que operen en el país y las empresas privadas cuyas emisiones califiquen como primer orden la comisión de valores. Ajá. Entiendo de que, por ejemplo, este fideicomiso de inversión tiene que estar regido por una comisión de valores en las diferentes aristas donde se va a desempeñar la inversión, Lick. No sé si estoy bien, es que ahí estoy también perdido. Sí, salvo pacto en contrario, salvo autorización expresa en contrario. Recordemos que si aparece esta palabrita, salvo pacto en contrario, es que nosotros podemos hacer lo contrario que establece acá. Yo les puse el ejemplo de Bitcoin más que todo para que se les quedara. Obviamente, primero el Banco Industrial, ningún banco va a invertir va a invertir en este tipo de criptomonedas porque son muy volátiles. Ningún banco. Ahí van a encontrar las personas que están invirtiendo en eso, dos cosas. O son personas que realmente es un tema piramidal de estafa o otra cosa. Pero realmente yo en eso sí no me confiaría porque han hecho muchas estafas con estas cosas. Se los puse el ejemplo para que logren comprender la diferencia entre administración, garantía e inversión. Si se pudiera hacer el ejemplo que yo indiqué de tema de Bitcoin, sí se puede. ¿Por qué? Porque aquí establece salvo pacto en contrario o salvo autorización expresa en contrario. Entonces, si yo autorizo expresamente que yo estoy de acuerdo en constituir ese fideicomiso y de que hago pacto en contrario de conformidad con el artículo 784, entonces, ¿qué significa esto? Que yo estoy aceptando de manera expresa de que se realice de esta forma. Se puede, pero recordemos de que aquí este artículo dice que dada